estudiante avanzada ya de la carrera, formo parte de la Junta y milito en la Alternativa Académica desde el 2014. Antes que nada hay que celebrar este espacio. Espacios como estos se abren desde el 2014 sistemáticamente para que los estudiantes independientes o no independientes, que los profesores y los graduados nos podamos expresar en lo que nosotros creemos que tiene que ser la reforma del plan de estudios de nuestra carrera. Antes de quizás proponer, quiero hacer algunas reflexiones sobre otras propuestas. Leí los documentos tanto del colectivo de graduados de izquierda como de la Mella, como de proyectos sociales y como el colectivo de graduados al que responde proyectos sociales. Y quiero resaltar, por un lado, de la propuesta de la Mella, el hecho de que se vea al género como una perspectiva transversal a toda la carrera. Obviamente, una materia o dos o tres no soluciona el problema de género, sino que tiene que estar presente en todas las materias. Desde las materias teóricas, como desde las materias sistemáticas, como desde las materias selectivas o los talleres de investigación que nosotros proponemos. El género es una perspectiva y atraviesa toda la carrera. Por otro lado también, en algo que no es una propuesta, pero es algo que se está gestando ahora, que comenzó la gente de La Dignidad por Asalto y La Poderosa, que es la Comisión de Base de Ciencia Política. Es una comisión en donde se intenta llamar a los estudiantes independientes también a participar por fuera de las agrupaciones y en una comisión que nos pueda incluir a todos. Dentro de esa comisión surgieron cosas muy buenas que hay que levantar, que hay que seguir incitando a la participación, como lo estamos haciendo desde Alternativa, desde Clivaje, desde la UES y también desde la Mella, y que todavía no vimos la participación ni de proyectos sociales ni de ninguno de los espacios que lo componen. Después me quiero detener bastante en el proyecto de los graduados y de proyectos sociales como estudiantes, porque hay varios puntos en los que disiento mucho. Por un lado, ellos plantean que la ciencia política tiene que tener múltiples metodologías para cada orientación de la carrera. Podría estar de acuerdo con esto, pero es un poco contradictorio que ese mismo documento esté firmado por Schuster, que tuvo 8 años el decanato de esta facultad y no alcanzó ni siquiera a abrir una cátedra paralela a su materia. Entonces, ¿cómo vamos a abrir múltiples metodologías cuando Schuster no pudo abrir ni siquiera otra cátedra de su materia? Por otro lado, entiendo y comparto que tienen que haber autores latinos en nuestra currícula y que tiene que haber también una mirada latinoamericanista. Pero primero, autores latinos no significan una mirada latinoamericanista per se. Y por otro lado, en las materias en donde nosotros que tenemos en la currícula actual, tranquilamente pueden participar autores latinos, como lo hacen, por ejemplo, en las materias sobre geografía política o sistemas políticos comparados. Llamo de vuelta a la reflexión a quienes firmaron el documento de proyectos sociales a que dentro de, por ejemplo, Teoría Política 2, incluyan a Bolívar, a Mariano Moreno y a todos los autores latinoamericanos que obviamente son de gran importancia. El punto en el que claramente más voy a disentir y en el que es una contradicción que aparezca en una reforma del plan es la propuesta de eliminar fundamentos de ciencia política. Primero, en una reforma del plan en donde tenemos una falencia horaria, ya pedir eliminar una materia es algo gravísimo. Y si encima lo hacen los mismos que nos denunciaron a nosotros, que queremos agregar materias sistemáticas en detrimento de la teoría política, es todavía peor. No se puede eliminar una materia por el simple hecho de que estás atentando contra el trabajo de muchos docentes. Entonces, nosotros nunca vamos a proponer, ni nunca propusimos eliminar una materia, sino que, ante la falencia horaria que tenemos, queremos que se abran más materias en donde más docentes puedan concursar y haya más pluralidad de cátedra. En cuanto a la propuesta propia, desde ya ayer y hoy seguimos planteando lo mismo desde nuestro espacio. Desde el 2014 que trabajamos en esto, el año pasado prometimos en campaña y pusimos en agenda la reforma y lo estamos llevando a cabo. Este año hubo una jornada de debate sobre esto, en el 2014 ya la había habido y ahora estamos en nuestra nueva instancia, que es una audiencia pública. Nosotros identificamos 4 falencias, que es la metodología, la falta de una materia o 2 de política argentina y latinoamericana, una falta de estructuración
una falta en la estructura del área sistemática y una falta de estructuración en nuestro fin de carrera y lo que sería la flexibilidad que tenemos en eso. Yo me voy a detener en dos de estas problemáticas, que por un lado es la flexibilidad del fin de carrera, que quizás se dio con la última reforma del plan, pero que nosotros creemos que hoy en día lo que sucede al tener tan pocas aulas, ya que la gestión tampoco nos ayuda mucho en eso, es que nosotros cursamos las materias selectivas por lo que podemos cursar y no por lo que nosotros nos queremos orientar hacia el fin de nuestra carrera. Lo que nosotros planteamos es que para poder acreditar una orientación se cursen 2 de 3 materias selectivas y un taller preprofesional o de investigación. Estos talleres tienen que ver con la orientación que cada uno elija y son una forma de estructurar y entender qué es lo que quiere cada uno a la hora de recibirse. Obviamente a la hora de elegir estas materias, obviamente va a haber libertad de cátedra y las materias selectivas van a ser materias que se den todos los cuatrimestres, sino como lo que sucede ahora, que se dan por nódulos, ya sea los 2 cuatrimestres y el verano, solo un cuatrimestre. Y por otro lado, y ya cierro, lo que nos falta es terminar de estructurar el área sistemática y necesitamos hacerlo a través de una materia de actores que profundice lo que no se puede dar en fundamentos de ciencia política. Muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, yo soy Jimena, soy graduada, soy consejera, así que lo que nosotros estamos proponiendo hoy tiene que ver con cuestiones que venimos sosteniendo en relación a la reforma del plan desde hace mucho tiempo. Una de las cuestiones que a nosotros nos interesan puntualmente tiene que ver con las materias optativas, tiene que ver con el último tramo de la carrera, donde nosotros pensamos que en la actualidad existen ciertas cuestiones que deberíamos trabajar en torno a un análisis más político, análisis también de los actores e intereses que tienen los grupos que se van posicionando en nuestro país y también dan lugar a la formación de la estructura social, a la formación de agrupaciones sociales distintas. También pensamos que es importante poder incorporar este análisis político en torno a la movilidad social de grupos, a la conformación de actores de interés, que tienen también cierto posicionamiento o pueden direccionar los lugares que ocupan la estructura social o los lugares de poder dentro de la dominación política que se puede llegar a establecer desde el Estado. Desde este lugar nosotros venimos también incorporando algunas materias que tienen que ver con un análisis más específico de la realidad nacional, modelos de desarrollo, cuestiones que tienen que ver también con la educación, el trabajo, que nos parece que necesitan también ser incorporadas dentro de las materias optativas para poder posicionar las problemáticas sociales actuales de nuestro país y también sin dejar de lado esta idea de cuáles son los grupos de interés que conforman las alianzas políticas y cómo se pueden incorporar en la agenda distintas problemáticas. Nosotros también venimos quizás desarrollando algunas ideas que tienen que ver con cuál es la vinculación de los graduados y los estudiantes. Pensamos también que los graduados tenemos un rol importante dentro de lo que es la comunidad de la ciencia política. Deberíamos desplegar distintas estrategias para poder ocupar roles importantes. En este sentido, creemos que el lugar de los graduados debe también poder generar estos lazos en relación a poder crear talleres de vinculación o integración para poder también transmitir a los estudiantes cuáles son nuestras experiencias en relación a las posiciones que tenemos en la actualidad en el mercado de trabajo o en los distintos lugares o instituciones donde estemos desarrollando nuestras prácticas. Creemos que esto también va a dar cierta identidad a los graduados y un posicionamiento importante en relación a que quizás muchos de nosotros nos graduamos, por nuestra militancia política seguimos estando en la facultad, pero muchos de nosotros, de los compañeros que hemos tenido durante la cursada, se van y ya no sabemos más de ellos. Creemos que nosotros desde nuestro posicionamiento podemos generar esos vínculos y es de alguna forma de poder hacer crecer un poco a la carrera y posicionarnos con una identidad propia.
Así que nosotros estamos proponiendo estas ideas de los talleres, poder transmitir a los estudiantes cuáles son nuestras experiencias, poder ver también cuáles son sus intereses y desde este lugar poder ampliar un poco las bases. En este sentido nosotros también creemos que podemos también generar talleres, no, en realidad tiene que ver más con las prácticas preprofesionales que podemos generar, que tiene que ver con que nosotros vemos también en la carrera que existe quizás un vacío en esto de la experiencia más práctica que podemos tener nosotros como estudiantes al momento de, bueno, quizás nosotros venimos, cursamos, escuchamos, leemos, participamos de algunas actividades, etcétera. Pero cuando nos graduamos quizás vemos que hay una falencia en esto de poder haber incorporado o asumido ciertas prácticas, relaciones o roces con algunos actores importantes o actores que después van a ser importantes en el momento de poder ejercer nuestra profesión. En este sentido, nosotros pretendemos que podamos tener una vinculación ya desde el lugar de estudiantes con ciertos sindicatos o ciertos espacios desde donde poder encontrar esta formación, este roce que no lo da otra cosa que sino la experiencia propia con los organismos, distintos organismos, el Estado, digamos, instituciones que puedan brindarnos a nosotros herramientas para después, al momento de egresar, contar con esa base para ponerlas en práctica. Que no esperemos a que egresarnos y que sea el mercado el que decida nuestros destinos, sino bueno, poder ofrecerle a los estudiantes cierta forma de relacionamiento, de poder ya ir conociendo, haciendo vinculaciones con los distintos actores que puedan después llegar a ser importantes en nuestra trayectoria laboral o de inserción profesional. Gracias. Bueno, sí. Hola, mi nombre es Nicolás Volkovich, soy estudiante de primer año de Ciencia Política. Por un lado, me parece fantástico que se estén dando estas circunstancias donde podamos dialogar entre los estudiantes la reforma del plan de estudio. Por otro lado, la verdad que no he tenido mucha información de esta audiencia, recién me enteré por grupos de Facebook a principio de la semana. Y muchos de, por ejemplo, mis compañeros que están cursando el primer año ni siquiera están enterados que se está dando tal reforma, al menos que algún profesor buena onda haya comentado esta circunstancia. Bueno, por el otro lado, estoy cursando actualmente una diplomatura en el Congreso que da el Instituto de Capacitación Parlamentaria, en la cual justamente se ven un montón de cuestiones legislativas y me resultó sorprendente la cantidad de estudiantes de ciencia política avanzado que están ahí justamente por la falencia que tiene el plan de estudio en el desarrollo de proyectos de ley, en el poder analizar y formar parte y hacer un presupuesto. Bueno, dentro de esto me parece que es fundamental que por ahí se haga una implementación mayor de economía. Yo justo tuve una cátedra que en el CBC fue bastante completa y actualmente no veo cosas que vayan más allá de eso. Por el otro lado, derecho constitucional y administrativo que tenga que profundizarse para que podamos, dentro del área del Estado, poder hacer realmente una mayor profundización. Y después, bueno, en el diálogo con varios de estos compañeros que ya están terminando la carrera, me he dado cuenta que no existen prácticas profesionales dentro del Estado, justo el área en la cual a mí me interesa es la administración, y no se dan esos espacios que puedan hacer que un cientista político esté realmente con mayor vinculación y pueda comprender cómo se desarrollan esas actividades. Dentro de lo teórico, digamos, es bastante completo, pero estaría bueno que se puedan desarrollar estas cuestiones dentro de la carrera. Bueno, dije que iba a ser bastante conciso ya que mi transcurso por la carrera ha sido escaso. Me parece que está bueno que está escuchando a varios de los compañeros que desean un enfoque latinoamericano. Me parece que está bárbaro que se profundice sobre eso desde una mirada latinoamericanista. Y bueno, no tengo
más de esas cosas que comentar. Agradezco el tiempo. Te agradecemos a vos. Buenos días a todos y a todas. En mi caso provengo de un colectivo de graduados de la carrera que actualmente estamos cursando una maestría acá en esta casa. Y creemos que para partir y pensar una reforma del plan de estudio de la carrera hay que partir de dos constataciones. La primera tiene que ver con la pluralidad de la carrera, en tanto que alberga distintos tipos o perfiles de graduado. Esto significa que, por ejemplo, alguien interesado en política latinoamericana o en el estudio sistemático de política comparada de los fenómenos políticos, o en teoría política o en administración pública, etc., va a encontrar cobijo en nuestra carrera. Y creemos que esa pluralidad que hoy tiene la carrera no es solo propia de la carrera, sino que es propia del quehacer del politólogo. Y por eso creemos que es algo a preservar en una reforma del plan de estudios. La segunda constatación tiene que ver con la insuficiencia que hay para los distintos perfiles o orientaciones de la carrera en distintas áreas, en algunos casos, en varios casos en el área metodológica, que tiene que ver con insuficiencias en la formación que se pueden detectar hoy, por ejemplo, en relaciones internacionales o en administración y políticas públicas, en estudio comparado y sistemático y también en teoría política. Partiendo de estas dos bases, surge la pregunta de si esta diversidad de perfiles es correcto, legítimo o debiera limitarse. Desde el espacio del que yo provengo y desde mi posición particular, creo que no debería limitarse porque hace a la riqueza de la carrera y representa esta diversidad del quehacer politológico, y a su vez no me parecería correcto que desde esta universidad se limite la acogida de alguno de los múltiples perfiles del politólogo. Lo que quisiera decir a partir de estas bases que contaba son tres aspectos que tienen que ver con la pluralidad que me interesa destacar. El primero tiene que ver con no caer en el equívoco de identificar una parte, es decir, una orientación o un perfil de graduado con la totalidad de lo que significa la ciencia política. Porque pensar que la ciencia política es, por ejemplo, solo el análisis de relaciones internacionales o solo administración y políticas públicas, solo estudios de política comparada, implicaría reducir alguno de los perfiles en aras de una verdadera ciencia política, es la identificación de una parte con el todo. Creo que esto es lo que sucede, por ejemplo, en el informe Lanzaro, donde una de las conclusiones principales es que a la ciencia política le falta ciencia política. Yo creo que eso no es así, porque ciencia política no es una sola de las orientaciones, sino que, como decía, hay una diversidad del quehacer politológico. En segundo lugar, sabemos que hay un consenso respecto de la necesidad de reforzar en los distintos perfiles el área de metodología. Pero no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con una de las propuestas que consiste en duplicar la carga horaria de la materia de metodología que existe en el ciclo común de la carrera y a su vez desdoblarla en metodología cuantitativa y cualitativa. Creo que eso puede tender a reducir la discusión, porque, por ejemplo, la distinción entre metodología cuantitativa y cualitativa podría tener que ver con la distinción entre un estudio estadístico y una entrevista en profundidad. Creo que eso no satisface las exigencias metodológicas para algunos de los perfiles de la carrera, como por ejemplo el análisis en relaciones internacionales o en teoría política o administración y políticas públicas. La propuesta en torno a este problema que yo remarco sería incluir en el ciclo común de la carrera una materia metodológica introductoria y a su vez en cada uno de los ciclos, para cada una de las orientaciones, una materia de metodología específica. El último punto que quería abordar tiene que ver con una propuesta que circula en algunas de los papeles de trabajo, si se quiere, de algunos de los espacios que están discutiendo y participando de lo que sería la propuesta de reforma del plan de estudios, y tiene que ver con la inclusión de materias electivas.
Esto es algo que me parece digno de destacar porque creo que una materia electiva podría hacer caso a esta necesidad de preservar la pluralidad de la carrera, porque estaría más cercana en su especificidad a una materia obligatoria, pero tendría mayor estabilidad en su funcionamiento que una materia optativa o un seminario. Y a su vez, tanto en estas materias selectivas como lo que sucede con las materias obligatorias, siempre nos parece que debería ser un criterio de base la pluralidad de cátedras, que mínimamente haya 2 cátedras tanto en las materias obligatorias como en las posibles materias electivas. Estos 3 ejes que decía tienen que ver con la necesidad de preservar por sobre todas las cosas, no una de las orientaciones por sobre las demás, ni confundir una de las orientaciones con lo que es la totalidad de la ciencia política o con la ciencia política que pueda tener mayor peso en algún área académica hoy, sino con hacer caso al múltiple quehacer del politólogo. Eso solamente, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Moschen, soy miembro de la Junta de la carrera, soy graduado de la carrera. Lo que quería venir a compartir es, yo siempre trabajé en el ámbito de organizaciones sociales, en el ámbito del Estado, y cuando estuve participando de las jornadas de discusión que se hicieron hace un par de meses en la carrera, escuché muchas veces repetir algo que yo pensaba también, o que pienso, que es el tema de lo valioso que es la pluralidad en la carrera y la pluralidad del perfil del politólogo. Pero me quedé pensando en que ¿a qué le llamamos pluralidad? ¿Sí? O pluralidad de qué vamos a buscar. Porque la realidad es que esta supuesta pluralidad que hay, a mí me parece que nos termina limitando la capacidad de incidencia y de acción que tenemos en diferentes espacios, porque no llegamos a ser especialistas en nada. Sabemos un montón de cosas, pero no nos especializamos en nada. Entonces, digamos, ¿dónde está la pluralidad? Puede haber pluralidad de temas, puede haber pluralidad de enfoques, pero me parece que sí hace falta reforzar los conceptos básicos que conforman nuestra disciplina, ¿sí? Puede haber pluralidad de perfiles, pluralidad de temas, pero no creo que pueda haber, que no debería haber pluralidad disciplinar, ¿sí? Creo que tenemos que poder manejar perfectamente y poder poner en juego y poder poner en discusión los conceptos centrales que hacen la disciplina, la ciencia política, como son el Estado, el régimen político, los sistemas de gobierno, los sistemas políticos, los procesos políticos, instituciones, actores, etc. Si no sabemos esas cosas, no tenemos una especificidad, y si no tenemos una especificidad es muy difícil salir a competir con otras profesiones en distintos espacios. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en el Estado. En el Estado, las áreas de convenios, por ejemplo, están copadas por abogados. ¿Sí? ¿Por qué por abogados? Digamos? Si se trata, un convenio se trata de acordar acciones, negociar, crear instituciones. Deberíamos estar nosotros, no los abogados. O áreas de planificación. Las áreas de planificación están llenas de sociólogos. Y está bien, los sociólogos manejan ciertas metodologías, ciertas técnicas, ciertas herramientas, pero planificar se trata de hacer política. Y en ese sentido hacemos agua también. Y de hecho algo muy interesante que pasó en las jornadas fue que después de que todos repetíamos una y otra vez que qué importante es la pluralidad del perfil, al final decíamos, che, pero en general trabajamos en el Estado y para el Estado hacemos agua. Y trabajamos en investigación y en investigación hacemos agua. Entonces, digamos, me parece que hay, con el tema de la pluralidad, un riesgo, de nuevo, de que al final no sepamos nada. Y en ese sentido, creo que es bueno hacernos cargo de la carrera en la que estamos, de la disciplina en la que formamos parte y reforzar el núcleo central de esta disciplina, ¿sí? Es de nuevo entender al Estado, entender el régimen político, los sistemas de gobierno, entender a los actores que están involucrados, cómo son los procesos políticos y en base a un estudio sistemático de todos estos aspectos poder abordar, sí, diferentes campos temáticos, ¿sí? Diferentes áreas de política pública o las relaciones internacionales o orientarnos a la teoría política, pero con una base fuerte que sea claramente de ciencia política. Sí, algo que aparecía mucho en las jornadas era, bueno, nos faltan cosas de derecho, nos faltan cosas de historia, nos faltan cosas de esto, de lo otro, tal tema no está, tal otro no está, tal autor falta. Bueno, sí,
A todos nos gustaría hacer un montón de cosas y aprender un montón de cosas, pero si no reforzamos el núcleo básico, no tenemos un piso firme en el cual pararnos, en el cual analizar la realidad y posicionarnos fuerte y disputar espacios en el mercado de trabajo, porque eso también es algo que me parece que la reforma no tiene que perder de vista, que es que los politólogos tenemos que salir a trabajar, ¿sí?, en distintos espacios. Y es una discusión que me parece, que al menos yo, cuando me inicié la carrera, siempre vi que se menospreciaba un poco, ¿sí? Y ahí podríamos debatir por qué, digamos, dónde está enraizado todo este pensamiento de despreciar el trabajo, digamos, cuando todos tenemos que salir a laburar. Y en salir a laburar tenemos que saber algo específico y que nadie más sepa, y que lo sepamos nosotros. Y que no nos van a poder competir ni los sociólogos, ni los abogados, ni los economistas. Así que, digo, ya para cerrar, eso, me parece que tenemos que reforzar los conceptos principales, los que son distintivos de nuestra disciplina, porque eso es lo que nos va a posicionar mucho mejor en muchos campos. Muchas gracias, Pablo.